Hola, vengo a analizar dos sentencias emitidas por la Corte Nacional de Justicia. La primera, la resolución número 324/2013, emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo. La segunda, dentro del caso penal número 17721/2014, 1625, emitida por la Sala de lo Penal. En relación a este análisis, se va a tratar en cuatro puntos. El primero, una breve análisis de los hechos. El segundo, un análisis del concepto de anticuriosidad y las diferencias con la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. La segunda, se va a analizar si existe una relación de causalidad o se basó en hechos dogmáticos para emitir la sentencia del caso penal. Y por último, se va a analizar el concepto de objetivo de cuidado, su enfoque, aplicación y límites. Comencemos del primer punto. En relación a la resolución administrativa, en primer lugar, los hechos son los siguientes. El abogado Iván Morales, conjuntamente con los derechos que representa de sus hijos, interpone una demanda de daños y perjuicios en contra del Hospital Carlos Andrade Marín, rejado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, reclamando la reparación por los daños sufridos como consecuencia de la muerte de su cónyuge, la señora Inés Olivia Atahualpa Mejía, provocada, según el demandante, por la negligencia médica, aduciendo que existe una mala praxis médica del médico anestesiólogo, en relación que le explicaré más adelante. En relación a la sentencia del caso penal, los hechos son los siguientes. La doctora Mary Salde y la enfermera Cueva estaban atendiendo en emergencias del hospital militar cuando llega la señora Tobar en emergencia. La doctora le solicita a la enfermera Cueva que se suministre un medicamento a la señora Tobar, a sabiendas que este medicamento no se debe suministrar de manera intravenosa. Información que lo conocía la enfermera Cueva, pero fue emitida por órdenes de la doctora Merizalde. Ellas fueron eh, condenadas al delito de homicidio preterintencional, aduciendo que por la suministración de este medicamento falleció la señora Tomar. La sala de lo Pichincha, el tribunal en sí, de quinto de garantías penales de Pichincha, condenó tanto a la doctora y a la enfermera a una pena de 4 años de reclusión menor, por lo cual la, las, la doctora y la enfermera interpusieron el recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia. Esto como primer punto. En relación al segundo punto, vamos a abarcar aduciendo el concepto de antijuricidad, tanto para Roxin como para Zaffaroni y para la dogmática penal mayoritaria. La antijuricidad es el momento en el que se confirma que la conducta, además de coincidir con la descripción legal del delito, es contraria al derecho en su totalidad, por no estar amparada por ninguna causa de justificación. La antijuricidad no depende, son dos elementos esenciales que configuran la antijuricidad: el formal y el material. En relación al formal, es contrario a la ley, y el material, que se haya producido un daño real o potencial a un bien jurídico protegido. En relación a la sentencia de la Sala de lo Penal, existe una vulneración al bien constitucional protegido, que es la vida,
al momento que se suministra el medicamento a la señora Tovar y fallece la misma. Y también existe una conducta atípica que es contraria a la ley, que en sí es el de suministrar sustancias, estipulada en el artículo 456 del Código Penal vigente al momento de los hechos. Y también lo que dice el artículo 457 del mismo código, que es un agravante si es a sabiendas que el profesional que la persona que suministra esta sustancia es un profesional médico. Ahora, podemos decir que solo existen dos requisitos para que exista antijuricidad de una conducta. El primero es que sea contrario a la ley y el segundo es que cause un daño o un potencial daño a un bien jurídico protegido, en este caso la vida. Ahora, en relación a la responsabilidad extracontractual objetiva del Estado, hay que mencionar que existen tres requisitos. El primero, el daño; el segundo, la causalidad; y el tercero, es el daño, el nexo causal, el nexo causal y el hecho. Entonces necesito una conexión entre el hecho y el hecho y el daño. En el caso en la resolución del contencioso administrativo, la Corte menciona que no casa la sentencia por cuanto no existe un nexo causal suficiente entre el hecho y el daño que demuestre la muerte de la señora Inés. Ahora aquí ya existen las diferencias realmente ya palpadas. La diferencia es que en la antijuricidad no se necesita comprobar la causalidad. En cambio, en la responsabilidad civil extractual objetiva del Estado, sí se necesita comprobar el nexo causal. Es un requisito fundamental. Y si en esta no se demuestra el nexo causal, no existe una responsabilidad extracontractual objetiva del Estado. Ahora, como tercer punto, en relación a la sentencia de lo penal, tanto la doctora y la enfermera presentan el recurso de casación. Recurso de casación que también no fue inadmitido y sí se casó la sentencia, pero aduciendo que sí existió preterintencionalidad al momento de cometer estas acciones. Caso que no viene a nuestro análisis. Lo que a nosotros nos importa es si existió un análisis de la sala en respecto a la causalidad o no existe este análisis. En referente a esto, mi criterio es que no existe un análisis en respecto al nexo causal o la teoría de causalidad aplicada a esto, por cuanto la Corte manifiesta que no es que es suficientemente la prueba, es un hecho probado ya eh, que existe la suministración de sustancias y que no es necesario comprobar la causalidad entre el hecho, que es el fallecimiento de la señora Tovar, con con el daño en sí. No se necesita conectar estos dos puntos. Ahora, como último punto, vamos a hablar sobre el objetivo de cuidado. En sí, el objetivo de cuidado es el objeto de cumplir con el deber de cuidado es asegurarse que una actividad que genera riesgos se ejecute de forma más segura y diligente posible, adheriéndose a protocolos de la Lex Artis. En las dos sentencias se evidencia que no hay un deber de cuidado de los profesionales médicos, tanto al suministrar el medicamento de manera intravenosa y en el otro caso, al momento del anestesiólogo de suministrar la anestesia a su paciente. En este caso, siempre se aduce que para incumplir el objetivo de cuidado
debe siempre existir la culpa y no más el dolo. La sala de lo penal aduce que siempre debe existir culpa para probar la negligencia médica y que no se ha cumplido con el objetivo de cuidado de los médicos. En relación de los límites, en el caso de la resolución administrativa, existe el límite del nexo causal, por cuanto el objetivo de cuidado de que sí es verdad de que el anestesiólogo tuvo con su cliente, no fue el hecho fundamental para que éste causara la muerte. En cambio, la resolución de lo penal, perdón, en la sentencia de lo penal, sí fue trascendental el, el suministrar esta sustancia a la paciente, por cuanto fue penalmente relevante para que la doctora y la enfermera fueran condenadas, según el criterio de la sala. Hasta aquí el presente análisis.